야, Cazadores, cazadoras, bienvenidos al unboxing de la resina más gorda, más grande que hemos abierto hasta la fecha. Es tan grande que viene en esta maleta que no sabéis si os voy a sacar una resina o os voy a sacar un altavoz pepino de concierto con mis platos y todos para haceros de DJ. Y es que nos hemos traído esta resinita de la Sum Store de Barcelona, que tenían algunas cuantas en stock, y diría que allí físicamente aún queda alguna más, o si queréis ir a verla también, yo os invito a que vayáis y descubráis ese mundo de estatuas resinas que se os van a hacer los ojos como platos. Y nada, antes también de empezar a hacer el unboxing, quiero deciros que gracias a todos vosotros hemos conseguido un código de descuento en Global Freaks que va a durar desde el 25 de enero hasta el 25 de febrero, un 5% de descuento en todo el catálogo de Global Freaks, que os dejo aquí debajo el enlace a la tienda, y tengo que especificaros que es un 5% de descuento no acumulable con otras ofertas u otros códigos, que esto siempre tiene que quedar claro. Pero vaya, que si estabais pensando en compraros alguna figurita, pues esto os va a ayudar un pelín, ¿no?, en esa cuesta de enero que siempre a todos nos cuesta, valga la redundancia. Y también aparte de esto, quizá, gracias a nuestros amigos de Global Freaks tengamos un sorteito pronto, así que también estad atento a mis redes sociales, @cazadorfiguras, allá donde vayáis. Y nada, dicho esto, vamos a pasar a abrir esta cajota y a sacar, montar y disfrutar. ¡Let's go! Ya sabéis que lo primero de todo que hay que montar es la base, que estaréis viendo que es bastante simple. Aquí la parte de abajo, Ichigo Kurosaki, versión Move, que básicamente es My Ultimate Boost, o sea, los bustos más pepinos por Sume. Y por ahí debajo también tenéis el tema de licencias, pero os habréis dado cuenta de que no está la numeración de lo que sería la estatua, que solo lo tenemos en el Koa de cartón que hemos visto antes y en el Koa metálico que vais a ver a continuación. Como estaréis viendo, hay una semiluna, que es donde va a apoyarse toda la base. Veréis que tiene ese agujerillo ahí para que sostenga muy bien el cuerpo de Ichigo. Y estaréis viendo también que está un poco rayadete, porque la primera vez que lo monté, esto era un infierno. Si tenéis que montar esta resinita, os aconsejo que lo hagáis en pareja, porque esto es demencial. Estaréis viendo que aquí tiene otro soportito, que ahí es donde va aguantada la espada por la parte de atrás, y esto por la parte de delante. Ahí viene un simbolito que lo vamos a acoplar enseguida. Y aquí tenéis el loguito que os estaba enseñando, que esto va en la parte de delante, tiene bastante relieve, como estaréis viendo la calavera se nota súper bien. Y bueno, yo creo que simboliza un poco, ¿no?, lo que son los Shinigamis, los dioses de la muerte, con un poco su Ryatsu, esta energía espiritual que desprenden. Pero básicamente se coloca aquí con un imán en ese agujerillo de la parte delantera. Y lo siguiente que vamos a poner básicamente es todo el torso con el brazo de Ichigo, y es una pieza bastante complicada de sacar también. Entonces voy a enseñarosla como mejor se pueda, porque lo vais a flipar con esto. Ya os digo, si la tenéis que montar, pedid refuerzos, porque esta es una parte muy complicada de montar. Y aquí tenéis el torsito. Es que mirad qué grande es. Me cuesta un montón aguantarlo. Esto pesará fácilmente 15-20 kilacos. Pilar fundamental, y como estaréis viendo, acabados espectaculares.
Como veis, en la parte del torso, lo que sería toda la tela que conforma su traje y junto con el tema de las benditas, todo esto tiene textura que se nota muchísimo al tacto y muchísimo a la vista, ¿eh? Luego, como veis, el tema de la cuerda no tiene tanta textura, pero sí que tiene un pelín de relieve, ¿no? Para que veáis esos hilillos pequeños. Y por el resto estaréis viendo que la piel súper fina, contrastada con la textura de este vendaje un poco bastante usado. Y por otra parte estaréis viendo que la piel es bastante lisa, con ese pintado en sombra para denotar algunos músculos, el cómo se dobla el codo, y hace bastante contraste con lo que sería la tela del vendaje y de la ropa, que son totalmente diferentes, como estáis viendo. Aquí esta parte blanca estaréis viendo que son puntos más gordos, mientras que esto se nota más pequeño y encima se nota un pelín más desgastado. Siguiente parte que hay que montar. Pues básicamente la espadita, ya veis, menuda espada, menuda zampacto. Con esto te puedo cortar toda la carne que quieras, no hace falta que vayas al carnicero. Otra de las piezas que pesa bastante, no tanto como el torso, pero como estaréis viendo, también un acabado bastante bueno. Ojalá estuviera afilada, es broma, es broma, es broma. Tiene por aquí un acople, que este justo es el que va a la base, porque la espada va directamente por aquí. Y Ichigo la va a sostener por el manguito, que es otra de las partes. Como estáis viendo, acabado súper brillante, porque obviamente esto en principio es una espada de metal. Está hecha de resina, se nota muchísimo al peso. Y atención, porque por aquí, no sé si lo estaréis viendo, pero tiene una especie de agujerito que es donde va a engancharse una parte también fundamental, que sería la parte de atrás de lo que sería el mango. Y como estaréis viendo, este es el principio del mango, donde empiezan estas telas a enrollarse y que acabará en lo que os digo, el hilo que veremos después. Vamos a ver cómo se monta esto. Partes fundamentales para poner lo que sería la espada. Esta manita de Ichigo, como estaréis viendo, puño bastante enorme. Es escala real directamente. Mide lo que le mide la mano a Ichigo. ¿No estaréis viendo? Hacemos puñitos, Ichigo y yo. Detalle también ahí en las uñitas, súper bien pintado todo. Parece carne de anime, no carne real, obviamente, pero es que se notan hasta los nudillos. Mira qué guapo. Tiene este soporte, este perno, para que pueda entrar dentro de lo que sería el brazo que hemos visto antes, que está el torso. Y por aquí veréis que se va a acoplar esta parte fundamental que os he dicho antes, lo que sería el mango de la espada, llena de lo que sería esta tela que envuelve y envuelve y envuelve. Y por aquí arriba acabará la parte final de la tela, que veréis que es bastante larga y que tiene un poco de flexibilidad, luego lo veremos. Pero lo primero es acoplar tanto la mano como este mango. Como os he dicho antes, para rematar lo que es el mango, tenemos este trozo de tela que, como os he dicho antes, es un pelín flexible para que podamos acoplarlo como toca. Aquí hay un pernito también para combinarlo, para atarlo, para acoplarlo al final de lo que sería el mango que hemos visto antes. Y luego otro pernito aquí que sería el que va en el agujerito que hemos visto reciente en lo que sería la espada. Mucha texturilla, como estaréis viendo, igual que por la parte de la ropa que hemos visto antes. Esto está súper bien acabado por parte de Sume. Tiene este toque un poco más escurillo para denotar dónde ha sido desgastado más. Y vamos a ver cómo se acopla. Antes de rematar la estatua de Ichigo con su cabecita, tenemos que añadirle este accesorio que va justo en el pechito, justo en la cuerdecilla que vemos aquí, donde se unen todos los trozos. Ya sabes que esto forma parte del outfit de Ichigo, justo después de que aprenda el Bankai y justo antes de que vaya a pegarse con Byakuya en el momento en el que van a rescatar ahí a Rukia. Y ahora sí que sí, para rematarla, tenemos la cabecita de Ichigo súper bien esculpida. Se ven súper nítidos esos ojitos y ese pelito con ese color naranja tan propio de Ichigo. Ya ves que tiene diferentes toques de ese de naranja, incluso en las puntas diría que son súper claros tirando a amarillo. Y como estáis viendo, la piel es una maravilla. Tenemos ahí la tirita, que ya veis que con el outfit de Ichigo en este momento pues está bastante destrozadete, está lleno de telas, lleno de vendas. Y a mí, de verdad, lo que me flipa un montón son cada uno de esos mechoncitos que veis ahí de Ichigo junto a lo que sería la parte de los ojos. Por aquí debajo tiene un perno bastante gordo, tiene un acople aquí para que se quede bastante bien sellado y vais a ver cómo se acopla. Vamos a cogerle un poco aquí de la naricilla.
Ya como veis está toda montada, pero me falta por enseñaros este koa metálico, que veis que aquí por la parte esta, que no sabría si deciros si es delantera o no, porque vais a ver que esta chapita de koa metálico es un poco diferente. Tenemos el logo en relieve hacia adentro de Sume, y luego por aquí debajo sí que es verdad que tenemos el nombre, Ichigo Kurosaki, de la línea Move. Ahí sí que podéis estar viendo un pelín lo que sería la numeración, así a contraluz, estaréis viendo que es la 27 de 1000 unidades que se hicieron de esta. Y como os digo, aquí también aparece grabado el nombre hacia adentro. Lo especial también es que por esta parte también podéis estar viendo lo mismo, y esto es que podéis ponerlo así, lo podéis poner así, lo podéis poner así. Y si os acordáis de las otras líneas que tiene Sume, las HQS, lo que es el koa metálico es un pelín diferente. Ya sabéis que aquí en el canal hicimos el unboxing del Broly aguantando ahí con su mano a Goku por la cabecita, y este era su koa, que estaba bastante chulo porque podías ver ahí lo que es la silueta de la estatua, y esto parecía también una cartita, y además se soportaba en este trocito de plexiglass transparente con el logo de Sume, que queda bastante elegante, pero ya os digo, para gustos, colores. Y nada, por fin la tenemos ya montadita. Como estáis viendo, es que es tamaño real, escala 1:1, con 80 centímetros de alto, unos 75 de ancho y unos 40-50 centímetros de fondo. Mi primera estatua 1:1, aunque sea un busto, que ya os digo que a mí los bustos realmente no son de lo que más me gusta, pero es que este Ichigo tiene algo totalmente diferente, y es que tiene por ahí el bracito con su Zanpakuto lleno de accesorios, la ropita de este momento que os he contado antes, el tema del pelito que está súper bien acabado. Ya digo, le hace totalmente diferente a cualquier otro busto que haya por ahí, incluso a los propios de Sume, porque sí que es verdad que Sume tiene 3 bustos. Uno es este, otro es el de Saitama, que me parece bastante simple, pero es que Saitama, el pobre, pues no tiene mucho que aportar, aparte de su puño. Luego tenemos el de Natsu, que no sé si tardará mucho en salir, pero que nosotros lo vimos en la inauguración de la Sume Store de Barcelona. Ya os digo, pasad por allí si estáis cerca, porque es una gozada a la vista. Y ese Natsu tenía algo especial, que era la manita suya, con la que hace el tema este del fuego. Pero ya os digo, esto totalmente es una locura, porque se va muchísimo de alto, muchísimo de ancho, y es imposible de colocar si no tienes muchísimo espacio. Como os he dicho al principio del vídeo, ha llegado gracias a nuestros compis de la Sume Store de Barcelona y Global Freaks, que sabéis que tenéis código de descuento del 5% gracias al cazador de figuras. Salió por un precio de 1.399 eurazos, y estaréis diciendo, ¡buah! Es que eso es muchísimo para lo que es. Os digo que una vez he montado y he visto cada rinconcito de lo que sería la estatua, están muy bien pagados. Sí que es verdad que si cuesta un pelín menos, pues eso se agradece un montonazo, porque estamos muy acostumbrados en el mundo de las estatuas a que últimamente nos suban el precio una tras otra. Pero bueno, igualmente nosotros le vamos a hacer una sesión de fotos para que vosotros lo disfrutéis en las redes sociales. Ya sabéis que me podéis seguir en Twitter, en Instagram, en cualquier parte me encontréis como @cazadorfiguras. Y si queréis que siga trayendo estas estatuas, estas resinas tan pepinas, podéis hacerlo si compartís el vídeo y si le dais mucho fuego, que yo sé que os encantan estos vídeos, que yo lo sé. Empezad dándole también aquí un like, dejadme en los comentarios lo que más os ha molado. Yo sin duda me quedo con la parte de la carita, o incluso me podría quedar con la parte de este torsito, con la ropa, con toda la textura que tiene, o incluso me podría quedar con la Zanpakuto. No lo sé, vosotros qué pensáis. Dale al botón de suscribirse, que está ahí abajo, totalmente gratuito, y si le dais a la campanilla, ¿sabes, Ichigo, qué va a pasar? Pues que YouTube os va a avisar de todos los videazos. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao!